Listo. En esta segunda parte vamos a ver la evaluación de riesgo utilizando el método Mosler. Vamos a detallar de qué se trata el método Mosler, qué es lo que considera para la evaluación y al final vamos a abrir una matriz, un Excel, y ustedes van a aportar, como les decía al inicio, entregando algunos riesgos para evaluarlos. ¿Ok? El método Mosler tiene 4 fases. Una identifica los peligros. Recuerden lo de la lista de riesgos. Esta es la primera fase. La segunda fase evalúa el riesgo. Hay 6 criterios que tiene esta matriz que se evalúan y se van dando un puntaje. La fase 3 es el análisis, la evaluación de riesgo y la fase 4 ya nos entrega un resultado, que es el que nos va a decir si el riesgo es alto, medio, bajo o muy bajo. La primera fase del análisis de riesgos es identificar el riesgo en su propio contexto, elaborar la lista de riesgo de manera detallada, no solo asalto a mano armada, sino cómo se produciría, con cuántos integrantes, ¿no? Detallar un poco. Y si se tiene estadística, información, referencia, hay que utilizar eso. En esta primera fase se debe definir a qué riesgos está expuesta el área que se está protegiendo. Puede ser robo de explosivos, puede ser robo de discos duros, ¿no? De la gerencia, del área de geología. De las diferentes áreas hay información, pueden robar, hurto de combustible, hurto de memorias de la maquinaria pesada, ¿no? Paralizan la máquina, afectan la operación, ataque violento a la unidad minera es uno de los riesgos. Hay que identificar esos riesgos, ¿no? Robos de cables de cobre, hurto de información, incursión de mineros ilegales en concesiones o en la misma unidad, tala de árboles, hay que identificar. Seguro vamos a tener una lista. O sea, hay que identificar. Esa es la primera etapa del análisis de riesgo del método MOR. Y en general, de todo análisis de riesgo, lo que hemos estado conversando en las primeras diapositivas, la lista de riesgos es el inicio de la evaluación de análisis de riesgo, ¿no? Del análisis. Y entonces ahí vamos a utilizar este método. Esto es un pantallazo. Luego, al final, vamos a ver el Excel, donde se detalla la lista de riesgos. Aquí en esta columna vamos a detallar la lista de riesgos. ¿Ok? De ahí viene la segunda fase del análisis de riesgo del método MON. La segunda fase evalúa 6 criterios, ¿no? Se realiza el análisis de riesgo en base al cálculo de 6 criterios que nos entrega el mismo método. El mismo método Mosler nos entrega 6 criterios. Un criterio de función, vamos a detallar a qué se refiere con criterio de función, criterio de sustitución, evalúa el criterio de profundidad, el criterio de extensión, evalúa el criterio de agresión y el criterio de vulnerabilidad. El primer criterio de función es cuánto se va a alterar el bien o la actividad, la operación. De ocurrir el incidente, ese robo, ese sabotaje, esa incursión, ¿cuánto va a alterar a la actividad? ¿La va a paralizar? ¿La va, a ver, un segundo, por favor? No, no vayan a cortar. Creo que... Listo, continuamos entonces. El criterio de función nos va a evaluar cuánto se va a alterar el bien o la actividad. Va a medir la consecuencia, ¿no? Del daño, las consecuencias negativas o daños que pueden alterar
o afectar de forma diferente la actividad. Vamos a valorar 5 si es muy grave, 4 gravemente, 3 medianamente grave y 2 levemente y 1 muy levemente. Si se va a alterar el bien por ese incidente que hemos identificado, ese riesgo que hemos identificado, vamos a valorar. Ese es el criterio de función. Luego, y va en esta primera columna. Luego está el criterio de sustitución. El criterio de sustitución valora qué tan fácil es sustituir el bien. Mide con qué facilidad se pueden reponer los bienes. Si, por ejemplo, hay robo, hurto de información, qué tan fácil es recuperar esa información. Si hay valores que son sustraídos, equipos, maquinarias, o un atentado como lo que hemos sido testigos, hemos visto en las noticias, entonces, ¿qué tan fácil va a ser sustituir eso? O la dificultad que se va a tener, ¿no?, para sustituir. Se puede encontrar el bien, se va a sustituir rápidamente, la actividad de la empresa va a continuar si es que ha sido afectado por ese bien. Eso evalúa el criterio de sustitución. Y también se valora muy difícilmente, difícilmente 4, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente. Y esto se coloca en la matriz, en la segunda columna, que es el criterio de sustitución. Luego está el criterio de profundidad o perturbación. Evalúa los efectos perturbadores sobre el bien, daños psicológicos, el impacto que va a tener en la empresa, en la organización, en las personas, en la imagen de la empresa, de la organización, de producirse ese riesgo, ¿no? Ocurre y las consecuencias, el impacto que va a tener, qué tanto va a afectar a la empresa, a la organización, de aspecto personal, ¿no? Los clientes, en el sector. Ese criterio de profundidad o perturbación la vamos a calificar, ¿no?, ese riesgo, como muy grave, 5, grave, 4, limitada, 3, leve, 2 o muy leve, 1. Y en la columna, vamos a colocar esos valores en la columna de criterio de profundidad. Luego está el criterio de extensión. Va a medir cuánto se va a alterar el bien o la actividad. Si ese riesgo se concreta, ¿cuál va a ser ese alcance? Si los daños van a ser o las pérdidas a nivel territorial, ¿cuál va a ser el daño a la imagen? ¿Va a ser daño solo en imagen? ¿Va a haber daños económicos, los bienes, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? Va a tener un alcance internacional, ese incidente, ese riesgo va a tener un alcance internacional, va a tener un alcance nacional, regional, local o individual. Y estos son los valores que vamos a ir colocando conforme vamos evaluando. Criterio de extensión es la cuarta columna y ahí vamos colocando los valores. El criterio de agresión es en las condiciones en las que se encuentra la empresa, la organización, la instalación, ¿no? Vamos haciendo una evaluación, hemos identificado vulnerabilidades y vamos a valorar en esa situación qué tan probable es que ocurra. Si es algo que ocurre frecuentemente en este lugar, ¿no? Si hay probabilidades de que ocurra, ¿no? Gustavo mencionaba del análisis social, político, y hay eventos que se presentan. Entonces, es algo que ocurre frecuentemente en esa zona, entonces lo valoramos.
¿no? Este criterio mide la probabilidad que el riesgo se manifieste. En esa apreciación vamos a tener información, el nivel de delincuencia en la zona, en el territorio, si las instalaciones se encuentran aisladas, en zona de actividad natural muy alta, ese criterio que vamos a calificar, muy alta, alta, normal 3, baja 2 y muy baja 1. Y en la columna de criterio de agresión vamos a colocar los valores. Y el criterio de vulnerabilidad es la probabilidad de que el daño puede causar, ¿no? ¿Qué probabilidad de daño puede causar? Mide y analiza la posibilidad que se produzca un daño, de que realmente ese riesgo se concrete. Si las medidas de seguridad no son las adecuadas y en la evaluación uno concluye que es muy probable que ese riesgo se concrete porque las medidas no son las adecuadas. Valora y califica muy alta 5, alta 4, normal 3, baja 2 y muy baja 1. Y este es el último criterio, ¿no? Como mencionábamos, en esta segunda fase se evalúan 6 criterios. Y este es el criterio de vulnerabilidad, el último, el sexto. Luego entra la tercera fase del análisis de riesgo, método Mosler, que evalúa la importancia del suceso, que es la función por sustitución, ¿no? Importancia del suceso va a multiplicar el criterio de función, el valor que le hemos dado al criterio de función por el criterio de sustitución, vamos a tener un resultado acá. En esta tercera fase también evalúa los daños del suceso, profundidad por extensión. En esta columna vamos a tener el resultado de la multiplicación del criterio de profundidad, el puntaje del criterio de profundidad por el puntaje del criterio de extensión y vamos a tener un puntaje acá, un resultado, ¿no? Es la multiplicación. Luego, en esta misma tercera fase, vamos a tener el carácter del riesgo, que es la suma de la importancia del suceso más el daño del suceso. Suma esta. Importancia del suceso más daño del suceso y tenemos un resultado. Y en la cuarta columna va a estar el cálculo de probabilidad, donde va a multiplicar el criterio de agresión por el criterio de vulnerabilidad. En esta cuarta columna de esta tercera fase, criterio de agresión por el criterio de vulnerabilidad. Y luego va a estar la cuantificación del riesgo, ¿no? Carácter del riesgo por probabilidad. Y esta es la tercera fase, nos va a entregar el resultado, el puntaje final de este riesgo, que es la cuantificación del riesgo. En la cuarta fase de este análisis de riesgo vamos a tener y vamos a valorar de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Con el resultado que hemos tenido, en este caso, por ejemplo, 1125, vamos a tener esta tabla. Entre 1000 y 1125, el nivel de riesgo es muy alto, color rojo. Entre 751 y 1000 es alto, color rojo oscuro. Entre 501 y 750 es riesgo medio, color naranja. Entre 251 y 500 vamos a tener un riesgo bajo, color amarillo.
y entre 2 y 250 un riesgo muy bajo, color verde. Y al final, esta matriz vamos a tener un pantallazo de esta manera, ¿no? Este es un pantallazo, ahorita vamos a entrar al Excel, donde de acuerdo a los criterios, la evaluación que hagamos en el criterio, ¿no? Y el puntaje que coloquemos nos va a ir entregando. En el Excel, ahora les muestro el Excel, a ver dónde está el documento. Ok. ¿Me confirman que están visualizando el Excel, por favor? Afirmativo, ingeniero. Listo. Gracias. Ok, ahí vamos a darle un... Este es el documento Excel de la matriz Mosler. Vamos a hacer un ejercicio con algunos riesgos. Recordemos que debemos tener nuestra lista de riesgos. Todos los riesgos que hayamos identificado tenemos que colocar en esta lista. Uno de los riesgos, y ustedes, y acá por favor su participación, vamos a colocar los valores. Ok, hay una pregunta. Alberto nos dice, ¿podría compartir el Excel? Sí, de ahí al final les explico cómo descargar los documentos, porque sí lo compartimos. Las diapositivas, toda la información lo compartimos. Ok, por ejemplo, robo por trabajadores, robo de explosivos. Acá vamos a, ¿no? Robo de explosivos que se encuentran almacenados en el polvorín por parte de trabajadores deshonestos. Robo de explosivos. Si solo colocamos robo de explosivos, no vamos a poder hacer una buena valoración, una buena evaluación. Entonces tenemos que detallar. Eso es algo que sí les recomendamos que trabajen bastante en el detalle. No es suficiente con colocar robo de explosivos. Entonces, vamos a simular, vamos a hacer un ejercicio, todo es referencial. El criterio de función. ¿Qué evaluaba el criterio de función? Aquí en este Excel, a la hora que tengan ya el Excel, van a poder consultar. Tiene otra hoja donde dice criterios. Y ahí están los criterios. Criterio de función 5, 4, gravemente, medianamente, levemente, muy levemente. ¿Qué criterio o qué puntaje le colocamos en este criterio de función, donde el riesgo es robo de explosivos? Vamos a agrandarlo un poquito más para que se pueda ver. Donde el riesgo es robo de explosivos que está en el polvorín y que este robo sea por trabajadores. A ver, vamos a evaluar el criterio. Las consecuencias negativas o daños pueden alterar o afectar la actividad. Si se roban los explosivos o alguna cantidad de explosivos, va a alterar la actividad gravemente, perdón, muy gravemente, gravemente, medianamente, levemente o muy levemente. ¿Cómo lo calificarían ustedes? En el chat, por favor, coloquen su opinión con esta valoración, ¿no? Con esta calificación. Por mi Efraín nos parte dice, diría, ingeniero, disculpe, por mi parte diría muy alta, en 5 lo pondría yo. ok, está bien, son opiniones, criterios, vamos a ir avanzando, ¿no? Muy gravemente, nos dice María, ah, oh, Efraín nos dice 3, ok. Vamos a darle un valor, ¿no? Por ejemplo, para el ejercicio. Nelson nos dice gravemente, al no ver voladura, no habría movimiento de mineral, entre otros procesos. 4, 5, vamos a ponerle 4.
para efectos de este ejercicio, para que sirva como modelo en sus evaluaciones. Luego viene el criterio de sustitución. ¿Qué dice el criterio de sustitución? ¿Qué tan difícil es poder conseguir, reemplazar, sustituir ese bien? Estamos evaluando los explosivos, el robo de explosivos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir ese activo? Muy difícil, difícilmente, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente es conseguir este. Estamos entre 4, 5 y 4. Yo le pongo 5, ingeniero, Ok, porque los explosivos son demasiado críticos para poderlos manejar fácilmente. para conseguirlos, o sea, ya te roban, por ejemplo, te roban y qué tan difícil es conseguir nuevamente explosivos. Ok, en algunos casos puede ser sin muchas dificultades. María, ahí hay que tener en cuenta que como es para la operación un activo crítico, entonces de repente es fácil ir y comprar, pero el traslado, la autorización y todo ese trámite demora, ¿no? Entonces, si en el caso, María nos dice, si la empresa tiene varios polvorines, ok, si tiene varios polvorines, de repente puede abastecerse hasta comprar. Es una manera de contingencia, ¿no? En algunos casos tienen esa capacidad, en algunos no. Entonces, esto va a depender de acuerdo a la empresa, ¿ok? Para efectos de la capacitación, vamos a ponerle una valoración de 4 también acá. Lo importante es que vamos entendiendo la evaluación de estos criterios. Si nos vamos dando cuenta, acá en estas columnas amarillas, en esta columna, ¿no? Estas celdas amarillas, como ya está con fórmula, van apareciendo los valores, ¿no? En este caso 4 aparece ahí. De ahí el criterio de profundidad, perturbaciones, efectos psicológicos, la imagen, ¿qué tanto podría afectar psicológicamente o tema de imagen a la organización? Muy grave, grave, que se roben los explosivos va a afectar muy gravemente, gravemente, de manera limitada, perturbaciones leves o muy leve. ¿Qué opinan ustedes? 4, 4, ¿no? Pueden ser perturbaciones graves. Vamos a colocar ese puntaje. 4, ok. Y luego viene el criterio de extensión. El criterio de extensión es el alcance de los daños del robo. En este caso estamos evaluando el robo de explosivos. ¿Qué alcance tendría? Internacional, nacional, regional, local o individual. ¿Qué puntaje le pondríamos nosotros en este criterio? ¿Qué evaluaríamos? Alcance internacional. Alberto nos dice alcance internacional. Nelson también, 5. Carácter nacional. Ok. Afectaría a la empresa, ¿no? Vamos a ponerle 5. Hay que evaluar bien, hay que considerar todos los aspectos. Luego, el criterio de agresión. ¿Qué tan probable es que el riesgo se manifieste? En la zona donde estamos el robo de explosivos ocurre permanentemente, donde estamos ha ocurrido permanentemente, es muy alta, es normal, es baja o muy baja. ¿Cómo lo calificaríamos ese criterio de agresión? Alberto nos dice
4, Efraín nos dice 2. Ok, está bien, porque ese es el nivel que tenemos, ¿no? Nelson nos dice 3, entonces ese es el nivel que nosotros estamos evaluando. Ok, para efectos, Efraín nos dice 2. Si no ha pasado, es baja, es válido. Es una evaluación que va a variar de acuerdo a cada organización. Entonces aquí tenemos, vamos a ponerle 4 y después vamos a variar las calificaciones para que ustedes vean cómo varía también el resultado. Y luego viene el criterio de vulnerabilidad, que es qué tan probable es que se produzca ese robo con las medidas de seguridad que hay en esa instalación. Qué tan vulnerable es ese polvorín, ese ambiente, esa área donde está almacenados los explosivos. De repente todo el mundo entra, no hay control, no hay procedimientos, cualquiera saca, que no es el caso de los polvorines, entonces vamos a tener una probabilidad muy alta. O de repente es muy controlado, muy estricto, ¿no? Por ley los polvorines deben estar con puertas de metal, ¿no? Muy asegurado. Entonces puede ser baja o muy baja. ¿Qué calificación le pondrían? Alberto nos dice 4, Efraín nos dice 3. Y de acuerdo a la realidad de cada unidad, uno evalúa, ¿no? Acá es un tema de vulnerabilidad. Entonces vamos a ponerle, para efectos del ejercicio, vamos a ponerle 4. Ok, entonces, vamos a reducir un poco para que se vea toda la matriz. Tenemos aquí un resultado, 576, con los valores que ustedes mismos nos hemos colocado, tenemos 576, que es ya el resultado final de la evaluación de riesgo de robo de explosivos almacenados en el polvorín, ¿no? Del riesgo de la evaluación que hemos realizado de acuerdo a estos criterios y el puntaje que le hemos dado. Entonces, nos vamos al valor 500, ¿cuánto estaba? 576. 576 entre 501 y 750, ahí está el 576, el nivel de riesgo es medio. Y le coloco acá, medio. ¿Okay? Ese es el análisis de riesgo utilizando el método MOS. Necesito información, tengo que tener referencias, antecedentes, inteligencia, tengo que evaluar casos que han ocurrido. Como les comenté, este Excel tiene ya su fórmula. Si nosotros comenzamos a valorar 5, por ejemplo, y ponemos 5 acá, y en criterio de agresión le ponemos otros 5, y vulnerabilidad 5 también, vamos a tener 1125, ¿no? Como ejemplo lo estoy haciendo. El valor del riesgo entre 1001 y 1250 es muy alto. Entonces, si tenemos aquí, sería muy alto. Entonces, una vez que tenemos esos resultados en cada riesgo que hemos detallado, vamos a comenzar a trabajar en nuestras estrategias, en el diseño de protección, y ahí entra el diseño de seguridad y protección patrimonial o seguridad física. Entonces, en base a eso, después de esto hay un plan de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya tenemos el nivel, ya sabemos que es muy alto. ¿Qué hacemos? Tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que tomar medidas, acciones, un plan de trabajo, en cuánto tiempo, si es urgente, de repente prioridad alta para realizar los trabajos de prevención, de protección. Entonces, ahí se comienza a hacer el plan de trabajo
después de haber tenido el análisis de riesgo. Entonces, es importante tener y contar con una herramienta, un método, utilizar un método. Entonces, cuando nos presentemos ante la gerencia, nuestros jefes, vamos a poder y debemos decirle, hemos hecho una evaluación de riesgo, un análisis de riesgo, utilizando el método Mosler, y tenemos un resultado de que el robo de explosivos en esta unidad el riesgo es muy alto. ¿Pero por qué llegas a muy alto? Porque hemos evaluado estos 6 criterios. Y podemos, si nos familiarizamos, podemos explicar muy brevemente cada criterio. Si dominamos esta matriz, vamos a poder explicarle adecuadamente. Entonces, tenemos una presentación siguiendo los pasos del análisis de riesgo y utilizando un método. Y vamos a tener un resultado y en base a eso hacer nuestras propuestas, nuestras recomendaciones, el plan de trabajo. ¿Ok? Preguntas, consultas, ¿no? Y el resto de los riesgos ya uno va evaluando, ¿no? Para no tomarnos mucho tiempo con este ejercicio, ya uno puede utilizar esta misma documento para hacer sus evaluaciones de riesgo. Hasta aquí, preguntas, consultas, por favor. Comentarios. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Les comento que tenemos un grupo, siempre realizo estos comentarios, invitaciones, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos los enlaces de las capacitaciones para estas capacitaciones gratuitas de los días viernes, y ahí ya van a poder entrar para evitar estar registrándose toda la semana. En este grupo también compartimos información sobre hechos, incidentes en seguridad ocupacional, en seguridad patrimonial y, y- e información también, ¿no? A veces algunos compañeros o participantes de este grupo hacen algunas consultas con respecto a algunas dudas que puedan tener durante la semana, y ahí siempre hay alguien que comparte la información, ¿no? Comparte o brinda sus conocimientos en el grupo de WhatsApp. Ok, ahí me están preguntando por los formatos y les voy a explicar cómo obtener los documentos. A ver, déjenme llegar acá. En nuestro canal de YouTube, y les voy a pasar el enlace para que ahí se suscriban. Voy a pasar el enlace acá en el chat. Estamos en el chat. Listo. Y ya. Ahí les he pasado el enlace para el canal de YouTube y se pueden suscribir. En el canal de YouTube que tenemos están los cursos que hemos compartido. El día de hoy vamos a compartir también. En un momento compartimos el video. Y en el video, vamos a entrar a uno. En el video tenemos todos los videos, y nuestros videos también tienen una cajita de descripción, se le llama a esta parte de abajo del video. ¿Están viendo ahí el video? En esta parte de abajo tienen una cajita de descripción. En esa cajita están unos enlaces que los van a llevar a los documentos, para que puedan bajarlo rápidamente, porque imagínense que nos pidan mandarlo a uno a otro, nos va a tomar tiempo y a veces nos podemos olvidar. Entonces ahí cada uno puede entrar, en este caso, en este video de instalación del comité que brindamos la semana pasada, por ejemplo, está la diapositiva. Podrá descargar la diapositiva y la descarga aquí. Está la resolución ministerial. De la misma manera, vamos a compartir esta información, la diapositiva y el Excel. Entonces,
se van al documento, al enlace, y el enlace los va a llevar a un grupo de Facebook. Los grupos de Facebook permiten colgar, compartir, publicar archivos adjuntos. Entonces ahí, como dice acá, diapositiva del webinar de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Le dan clic y ahí ya tienen el documento para descargarlo, lo bajan en su, ahí está la información, lo bajan en su dispositivo, en su computadora, en su laptop, ¿no? En su CPU. Solo tienen que darle clic al enlace y ahí van. Esta es la información, es la manera como compartimos la información nosotros, ¿no? Con la finalidad de que puedan utilizar y que estas herramientas los ayuden a mejorar sus análisis, su evaluación y el tema que vamos tratando cada semana. ¿Ok? Ahí los invito a suscribirse en el canal de YouTube. El canal también para que tengan conocimiento, tiene un playlist, que es una lista de reproducción. La lista de reproducción, le doy clic, ¿no? Ahí en la lista y me va a arrojar por segmentos los cursos que hemos brindado, para no estar buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí le damos en liderazgo y nos va a arrojar la lista de reproducción de todos los videos sobre el liderazgo. Ahí están, todos. Ya uno escoge, todos los tienen su cajita de descripción, ¿no? Me voy a uno de seguridad patrimonial, por ejemplo, lista, voy al playlist y me voy a una investigación, seguridad, diseño de un sistema de protección que puede ayudar con el tema que hemos tratado. Análisis de riesgo, ya tenemos riesgo alto y necesitamos algunas estrategias para proteger, diseñar un sistema de seguridad. Entonces nos vamos a este playlist y este playlist nos va a arrojar cómo diseñar, qué es lo que se debe tener en cuenta para diseñar un sistema de seguridad, el análisis de riesgo, evaluación de vulnerabilidades, sistema de control de accesos, gestión de llaves, cerradura, y ahí vamos colgando videos conforme lo vamos compartiendo. ¿Ok? Con eso estaríamos terminando. Los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y publicar en nuestras redes que hemos brindado el día de hoy un webinar sobre análisis de riesgo. Gracias, Vicente. Gracias. Figura ahí María Anticona. Te estaba llamando María. Ok, Alexander. ¿Cómo está, señor Martín? Anticona, eso está Ok, configurada, ¿no? De mi hija, pero está bien, está ya como bien. usted está jugando, esta es la tercera capacitación, bueno, excelente, recomendable 100%, señor. Gracias, gracias, Anticona. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Efraín, buenas noches. Listo, voy a tomar un pantallazo. Alexander, gracias. Ok, compartan la información, conversenla con sus compañeros, utilicen y cualquier consulta estamos a su disposición también. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Muchas gracias, Martín. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el próximo viernes.